Continuamos con nuestro cuarto video de análisis de datos experimentales y retomaremos el tema de diseño de experimentos. Aquí en diseño experimental es en el tema donde nos quedamos y veremos los tres rasgos o factores que cumplen los diseños experimentales. Aquí el 1 sería la selección aleatoria de las unidades experimentales. Como segundo tenemos el número de las repeticiones. Esto permite que la cuantificación del error experimental. El 3, el control de las condiciones. Esto ayuda a la reducción del error experimental. Cabe mencionar que se puede reducir el nivel del error experimental aparte del control local de las condiciones o variables por medio del aumento del tamaño de la muestra, como anteriormente también ya se había comentado, y también por el apoyo del modelo de análisis de covarianza. Con este también se reduce el error comentado. Ahora aquí vemos cómo elegir un diseño de investigación para mi investigación. En sí, se envuelve básicamente en la identificación del problema establecido en el tiempo y el espacio, la población que se quiere analizar, delimitada por el alcance y las variables que vamos a investigar o estar midiendo, y el enfoque como se le quiera dar en cuestiones basado en el paradigma que se quiere generar con ese enfoque, o sea, la metodología en sí, y el diseño que se pueda adaptar o adaptar a la condición que queremos. Y luego aquí tenemos a los diseños experimentales cuantitativos y vemos que tenemos los diseños experimentales, los diseños no experimentales y otros diseños, en los cuales dentro de los experimentales hallamos los preexperimentales, los cuasi experimentales y los experimentales, que de cierta manera esto es en lo que se enfoca la clase. Posteriormente vemos los transaccionales, que tienen que ver con la cuestión del tiempo, y longitudinales. O sea, transaccionales de cierta forma es de que es en un punto, o sea, son exploratorios y es saber cómo se encuentra o qué relación causal tenemos en un punto determinado, y longitudinales es que tiene dos muestreos en un solo tiempo, la tendencia de evolución en sí. Y por último tenemos otros diseños que es la mezcla de varios de los anteriores. También tenemos los diseños cualitativos. En los diseños cualitativos tenemos la clasificación relacionada con diseños de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos y diseños de investigación. Estos, como son cualitativos, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Establecen un diseño sistemático, un diseño emergente, y en lo que vienen siendo los etnológicos son realistas, de estudios de caso, microetnográficos, críticos y clásicos. Así también los narrativos son de tópicos y bibliográficos, y los diseños de investigación-acción son preactivos y participativos. Ahora tenemos a los mixtos. Estos mixtos tienen, o a los que se clasifican dentro de los mixtos, son los exploratorios secuenciales, explicativos secuenciales, transformativos secuenciales, triangulación concurrente, anidado concurrente de modelo dominante y anidado concurrente de varios niveles. Estos tienen un corte más social, tal y como los cualitativos. Entonces, como conclusión, podemos decir que elegir un diseño de acuerdo al enfoque y paradigma con los que trabajará teniendo en cuenta nuestro alcance de variables, los indicadores y datos necesarios para recolectar nos permitirá diseñar un proceso adecuado para resolver nuestra problemática de manera más eficiente. A continuación se muestra el esquema que se vio en uno de los videos que fueron enviados, donde nos habla que los diseños experimentales se enfocan en la parte explicativa, donde está la experimentación y la observación, pero a la vez buscan la intervención y el manejo de variables para poder caracterizar de mejor manera a la población. Asimismo, se presenta el esquema donde se muestra la variable categórica, que son los tratamientos, la variable o el control fijo, que se vuelven los bloques, y el control aleatorio, que son las covariables.
Y como parte de implementar esto en la unidad experimental, se tiene, como se conoce, la variable respuesta, que la vemos aquí del lado derecho. Entonces, las diversas combinaciones de estos cuatro elementos forman el análisis causal por medio de factores y a continuación podemos ver un cuadro donde se enlistan los diversos experimentos mostrando su nombre, rasgos, ventajas y eficiencias de los experimentos mayormente utilizados tanto en las ciencias sociales, en la ingeniería, como en las ciencias naturales. Comenzamos con el diseño completamente al azar, con cero gradiente de variabilidad. Este es fácil de diseñar, fácil de analizar, tiene diferentes números de repeticiones y tiene un máximo de grados de libertad para el error. Es 100% de eficiencia. El diseño de bloques al azar, con un gradiente de variabilidad, reduce la varianza del error, facilita analizar, es más flexible y más preciso. Tiene 167% de eficiencia. El diseño de cuadro latino, con dos gradientes de variabilidad, reduce las varianzas del error, facilita el análisis, es más flexible y más preciso, con una efectividad de 222%. Continuamos con los diseños factoriales, que son asignados al azar, y parcelas divididas sin asignación al azar de las unidades experimentales a unidad de muestra. ¿Sí? Más de un factor, más económicos y permiten medir las interacciones y tiene un 288%. Aquí es importante comentar que los anteriores, en conjunto con los primeros de estos, que son el diseño factorial como tal, tienen 15 combinaciones. Son 15 combinaciones de acuerdo al diagrama inicial que vimos de la pirámide en lo que viene siendo tipo de diseños exploratorios. Hasta aquí son los diseños univariados y continuaremos con los diseños multivariados cuando se utiliza un gran número de variables. Tenemos para este caso el análisis de componentes principales, que provee la ordenación y el perfil de las jerarquías. El análisis de factor reduce el número de variables para el análisis. El análisis discriminante agrupa en base a las diferencias, más riguroso con los supuestos de la normalidad. Análisis cluster agrupa en base a similitud, más robusto con los supuestos de la normalidad. Esto se utiliza mucho en sistemas de información geográfica para crear clusters. Posteriormente viene lo que viene siendo los LSRR, los Linear Structure Relationships, y como los LSRR, pero más amigables, y los LP Graph, LP Smart. Estos son series de tiempo. Estos nos ayuda a predecir comportamientos de fenómenos naturales con tiempo de recurrencia. Esto busca linealizar las interacciones entre las variables y intercambia las variables independientes a las dependientes y viceversa para ver qué variable tiene más peso para poder dar una predicción. Y posteriormente vienen las correlaciones canónicas. Estas se hacen para saber qué variable tiene mayor peso, ¿sí? En sí busca las interacciones entre gran número de variables para ordenar, por ejemplo, por Pareto, cuáles serían las variables que hay que analizar para no analizar todas las variables en su conjunto, porque sería muy costoso.